Buenos días, chicos, chicas, papás, mamás, abuelitos, hermanos mayores y menores. Recordarás que te dije que existen en la actualidad 6 continentes: América, África, Asia, Europa, Antártida y Oceanía. Pero, ¿por qué son 6? Hay quienes dicen que América debería de dividirse en 2 continentes, América del Norte y América del Sur, y que Europa y Asia deberían formar un solo continente de acuerdo a su placa continental, es decir, Euroasia. Otras personas dicen que la Antártida no es un continente porque no tiene personas. En esta clase vamos a ver cuáles son las características que definen a un continente y así aclarar de una vez por todas cuántos continentes son. Vamos a lo nuestro. Se considera como continente a una gran extensión de tierra que se diferencia de otras menores o sumergidas por conceptos geográficos como son los océanos, las regiones naturales, las regiones continentales, las regiones sociales, las regiones culturales y la etnografía. Convencionalmente conocemos 6 continentes, que son Asia, Antártida, Europa, África, Oceanía y América. Pero, ¿por qué se dividen así? Bueno, para ser denominado continente, tiene que cumplir con ciertas características, que son tener un territorio extenso, ser compuesto por varios países, tener población humana, tener población animal y vegetal originaria o nativa de ese lugar, tener tradiciones y costumbres originarias de pueblos nativos de ese lugar, tener diversas regiones naturales y diversas regiones culturales, y estar rodeado por 2 o más océanos. Ahora, ¿cómo sabrás? Anteriormente existía un supercontinente llamado Pangea, que comenzó a dividirse por el movimiento de las placas tectónicas que dan forma a todo el planeta. A las placas más grandes las llamamos placas continentales, pero no son precisamente un continente, ya que algunas ocupan solo un país, como por ejemplo la placa de India o de Australia, y otras ocupan 2 continentes o un continente y un océano, como la placa de Euroasia o la placa del Pacífico. De ser así, tendríamos que dividir en 14 continentes, pero no funciona de esta forma, porque un continente tiene que cumplir otras características, como son las regiones naturales, que son extensiones de tierra que delimitan, considerando la distribución y la diversidad de los componentes naturales del espacio geográfico. Por ejemplo, la fauna, la vegetación, el clima y el relieve. Y las regiones sociales, que reconocen por tener una población que comparte aspectos de la historia, economía, gastronomía y prácticas heredadas de los pueblos nativos. Así, el territorio de Euroasia se divide en 2 continentes debido a las diferencias naturales y culturales de cada región. Y es debido a estas diferencias culturales que hay quienes aseguran que América tendría que ser dividido en 2 continentes, América del Norte y América del Sur, ya que en América del Norte los pueblos son de habla sajona,
es decir, inglés, y tienen muchas diferencias culturales con los pueblos de Sudamérica, que somos latinos. Sin embargo, la explicación es sencilla. Ni los ingleses, ni los franceses, ni los españoles o los portugueses son originarios de América. Así que estas costumbres o diferencias no fueron heredadas de los pueblos nativos, sino más bien por pueblos del extranjero. Si nos remontamos a los mayas y a los incas, los pueblos nativos más significativos de cada una de las regiones, nos daremos cuenta que sí tienen muchas similitudes culturales, y basados en esta idea es que América es uno solo. La Antártida, por otra parte, ¿será realmente un continente? Bueno, pues vamos a ver si cumple con todas las características. Tiene una extensión territorial muy grande y muy marcada por su placa tectónica. Está rodeada por 2 o más océanos. Tiene población animal y vegetal originaria y diversas regiones naturales. Pero aquí es donde está lo interesante. La Antártida hasta hace algunos años no estaba poblada, ya que sus condiciones climáticas no permitían que personas vivieran ahí. Sin embargo, con la tecnología, muchos países han enviado a investigadores y científicos a vivir en este frío lugar, cumpliendo así la Antártida con las características que le faltaban, tener una población y tener varios países. Se habla que más de 30 países tienen sus campamentos en la Antártida, y cada campamento se considera territorio del país que representa. Así que si alguno recibe una agresión, se considera una agresión en territorio del país que representa. Ok, pero ¿qué pasa con la población originaria? Bueno, pues te tengo un dato muy interesante. Y es que en otoño de 1978, el gobierno argentino envió a una de sus ciudadanas embarazada a vivir en la base de Esperanza en la Antártida, con el propósito de convertirse en el primer país con un niño nacido en la Antártida. Y ella dio a luz a Emiliano Marcos Palma, que nació el 7 de enero de 1978. Y hoy señor, se le considera a la primera persona nacida en el continente antártico, el primer como sea. El punto es que desde entonces más y más niños han nacido en la Antártida. Bien, entonces queda definido la Antártida como un continente, y así es como son un total de 6. Y estas son sus características. África. Tiene climas mediterráneo, desértico estepario, tropical con lluvias todo el año y tropical con lluvias escasas. Lo conforman 54 naciones reconocidas por la ONU. De los 54 países que conforman África, tu atlas solo tiene 53. Pero esto es porque apenas el año pasado se reconoció a Eritrea como un país. Las fronteras de los países cambian y todos los años o frecuentemente hay países nuevos. Y se habla que en África puede llegar a ser hasta 63, ya que 6 colonias y 3 estados están luchando en este momento por ser reconocidos como territorios independientes. Las principales religiones son el Islam, el cristianismo y las religiones de los pueblos originarios, como el animismo, que es
la creencia en las ánimas o fantasmas, o el rastafarismo, que es una religión negra alusiva a la brujería. No te asustes, no quiere decir que el Rastafari sea del diablo o cosas así, no. El azulado y ella rosada son novios, que sean esposos no creo. Esa mona está muy linda. Hablamos de que es una religión negra porque la practican la mayoría de personas de color, y de brujería porque usa chamanes, o santería, que también se usa en ciertas partes de América. Los lenguajes son el árabe, el suajili, que estos dos son lenguas originarias de África. Luego le sigue el portugués, el inglés, el francés y el español. Sus culturas se dividen en afroasiáticos, nilo-saharianos, Nigeria-Congo A, Nigeria-Congo B, Khoisan y astronesios. Todos por una mezcla de razas tras la conquista. Por ejemplo, Nigeria-Congo se divide en dos, A y B, principalmente por su idioma. En uno se habla francés y en otro se habla inglés. En las regiones sociales o económicas, África se divide en África del Norte, desierto del Sahara, África subsahariana, África ecuatorial y Sudáfrica. América. Un dato interesante es que América es el único continente que cuenta con todos los climas del planeta. Tiene 35 países reconocidos por la ONU y 2 colonias, que son Puerto Rico y las Antillas Francesas. La principal religión es la cristiana, dividida entre protestantes y católicos. La religión bastante usada es la santería. Como los vudús, sobre todo en los pueblos e islas de esclavos provenientes de África, como Jamaica. También están presentes el Islam y la religión judía. El idioma principal es el español, que se habla en la mayor parte del continente. Y luego le sigue el inglés, que se habla en Estados Unidos y Canadá, y el francés en las Antillas y parte también de Canadá. El portugués en Brasil. Las lenguas originarias más habladas son el náhuatl, que proviene del maya, y el guaraní, que proviene de la región andina, en América del Sur. Sus regiones culturales se dividen básicamente en sajones o ingleses, latinos, afrodescendientes, brasileros, mayas y quechuas. Y sus regiones sociales, seguro las conoces, que son América del Norte, Centroamérica y el Caribe y América del Sur. Asia es otro de los que también cuenta con una gran variedad de climas, y esto se debe a que es el más grande de todos. Tiene 50 naciones independientes, 5 colonias y 5 emiratos. Los emiratos son ciudades que se quieren independizar. Sí, oíste bien, ciudades, solo ciudades. Pero estas ciudades tienen un montón de dinero y no les gusta tener que dárselo al resto de sus países. Así que quieren una autonomía. Un ejemplo de ello es Hong Kong, que tiene mucho tiempo queriendo salir de China, ya que hoy por hoy es la ciudad más rica del mundo. Las religiones que se practican son muy variadas. Sus religiones originarias son el hinduismo, el bahaísmo de la India,
el budismo y el taoísmo de China, el sintoísmo de Japón. En cuanto a regiones culturales, hay muchos pueblos originarios: los chinos, los cantoneses, los indios, los rusos, los persas, los hebreos, los árabes, los armenios, los mongoles, los japoneses, malasios, turcos, y la lista sigue y sigue. Por lo que todos esos pueblos más bien se dividen en regiones muy simples: Asia del Norte, del Sur, del Este, del Oeste, Asia Central y Asia Occidental. Europa. A diferencia de Asia, Europa es de los continentes con menos clima y donde principalmente predomina el clima mediterráneo. Tiene 48 naciones independientes y 2 ciudades-estado. Sí, lo que pasa con Asia de los Emiratos pasó hace mucho tiempo en Europa, y el Vaticano y el Principado de Mónaco llegaron a tener tanto dinero y poder que se independizaron. Hoy en día forman parte de Italia y Francia respectivamente, pero aún así tienen sus propias leyes y su propio gobierno. Principalmente su religión es cristiana, con todas sus variantes. Y bueno, si se trata de regiones lingüísticas, tendríamos que dar una clase completa del origen de los pueblos, pero eso correspondería a historia. Solo les diré que se dividen en bálticas, que son los lituanos, celtas, que son los ingleses, germánicos, que son los alemanes, eslavos, que son los rusos, y latinos románticos, que son todos los demás: franceses, españoles, italianos, portugueses, etc. En las regiones culturales se dividen de esta misma manera. En cuanto a su economía, sus regiones sociales son el Reino Unido, Europa, Europa mediterránea, Europa del Este, Europa occidental y la Unión Europea. Oceanía. Es un continente que tampoco tiene muchos climas ni regiones climáticas. Principalmente su clima es mediterráneo. Tiene 14 naciones independientes, 16 colonias y 6 estados o territorios que pertenecen a países en otros continentes. Por ejemplo, las islas de Hawái, que es un estado que pertenece a la Unión Americana, o las islas Fiji, que son chilenas, donde están las cabezas gigantes. Principalmente su religión es cristiana y su lengua es el inglés y el francés, además de las lenguas originarias que son los papúes y la de los aborígenes australianos. Las regiones culturales se dividen de acuerdo a estos mismos términos. Y sus regiones económicas son 3: Australia, Nueva Zelanda y las islas del océano. La Antártida tiene solo 2 climas, el tundra y el polar. Pero es el continente hasta el momento con más países representados, con 56 países que están dentro del Tratado Ártico. Este tratado divide una parte del territorio antártico que lo reclaman estos 56 países. Quienes ya son dueños de una parte de la Antártica son Argentina, Chile, Australia, Francia, Noruega, Nueva Zelanda y Reino Unido. Su principal religión es el cristianismo y tienen tantas religiones y lenguas como los países que están representados, al igual que las regiones culturales.
Pero de acuerdo a los reclamos territoriales, podemos decir que la Antártida se divide en 6 regiones sociales. La Antártida australiana, la Antártida argentina, la Antártida chilena, la comuna, que es el campamento de todos los países, la Antártida occidental y la Antártida oriental. Y que así es como la Antártida cumple con todas las características para ser considerada un continente. Ahora te habrás dado cuenta que el clima varía en cada continente. El clima se define como las condiciones meteorológicas que caracterizan a un lugar determinado y se clasifica en tropical, templado, frío, seco y polar. Hay muchos factores que influyen en el clima, como la humedad, la altitud, la flora, la fauna y hasta el mismo calentamiento global que hoy vivimos. Pero principalmente tiene como factor la zona climática en la que se encuentre. Y esto tiene que ver con la cercanía al Sol. Existen líneas imaginarias que utilizamos para marcar estas zonas climáticas. Comenzando por el Ecuador, que divide a la mitad la Tierra y de forma diagonal, y que marca la zona más cálida de la Tierra. Luego, el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio marcan el inicio de la zona templada. Y hasta el Círculo Ártico y Antártico, que son las zonas más frías. Y bueno, espero que te haya quedado más claro por qué son 6 continentes y cuáles son sus características y su clima. Para finalizar, te voy a pedir que en un mapa traces las líneas imaginarias paralelas que limitan las regiones climáticas de la Tierra y las pintes de naranja la zona cálida, de verde la zona templada y de azul la zona fría. Por mi parte es todo. Si ya estás suscrito, te lo agradezco. Y si no, te invito a que piques este botón para que no te pierdas cuando voy a subir el próximo video. Y bueno, pues cuídate mucho. Nos vemos pronto. Hasta luego.